¿Alguna vez has sentido que algo está a punto de cambiar sin saber exactamente qué es? No una certeza clara, no un pensamiento concreto, sino más bien una sensación en el cuerpo, algo que se mueve debajo de la superficie, como cuando el viento cambia de dirección antes de que llegue la tormenta y el aire empieza a oler diferente sin que puedas decir por qué. Hay momentos en la vida en que algo se mueve antes de que lo veas, antes de que lo puedas nombrar. Y esos momentos, para quien sabe reconocerlos, son los más importantes de todos. Leo, tienes una sensibilidad que pocos reconocen en ti porque lo que más ven es tu fortaleza, tu presencia, tu luz. Pero debajo de esa fortaleza hay algo mucho más sutil, una capacidad de percibir los cambios antes de que lleguen, de sentir en el cuerpo lo que la mente todavía no ha procesado. Y en este periodo, esa capacidad está activa de una manera especial. Algo está cambiando sin avisar. O más bien, sí avisó, pero quizás no de la manera que esperabas. Lo que vas a escuchar hoy va a ayudarte a entender qué es lo que se está moviendo, por qué llegó ahora, y qué puedes hacer para estar del lado correcto de ese cambio. No como alguien que es arrastrado por él, sino como alguien que lo recibe de pie. Porque hay dos maneras de vivir un despertar inesperado: asustado, resistiéndose, preguntándose por qué ahora. O abierto, atento, listo para recibir lo que viene. Si no escuchas esto hasta el final, te vas a perder la parte más importante, lo que este cambio te está pidiendo que veas sobre ti mismo. Y eso, una vez que lo entiendes, lo cambia todo. Tip 1. ¿Por qué Leo siente los cambios antes de verlos y por qué eso importa ahora? Hay algo que viene con tu naturaleza que pocas personas entienden desde afuera. Se ve en tu confianza, tu carisma, tu manera de entrar a un espacio y llenar la habitación con tu presencia. Lo que no ven es la profundidad de lo que sientes antes de actuar. Porque esa confianza que proyectas no viene de la ausencia de sensibilidad. Viene de algo mucho más complejo, viene de haber aprendido, con los años, a transformar lo que sientes en dirección. Pero hay momentos en que esa transformación tarda más de lo habitual. Hay momentos en que lo que sientes es tan nuevo, tan fuera de lo que conoces, que la mente necesita tiempo para ponerle nombre. Y en ese intervalo, entre lo que sientes y lo que entiendes, hay una incomodidad particular. No es miedo exactamente. No es ansiedad en el sentido ordinario. Es más como la sensación de estar en un umbral, con un pie en lo conocido y el otro en algo que todavía no tiene forma. Estás en ese umbral ahora. Algo está cambiando sin avisar, y la parte de ti que necesita tener control, que necesita saber a dónde va antes de moverse, esa parte está inquieta. Quiere respuestas antes de que las respuestas estén disponibles. Quiere certeza antes de que el proceso haya tenido tiempo de desplegarse. Y esa impaciencia, aunque completamente comprensible, puede hacer que malinterpretes lo que está pasando. Los cambios que llegan sin aviso previo no siempre son malos. De hecho, los más importantes casi nunca anuncian su llegada con tiempo suficiente para que te prepares por completo. Llegan cuando llegan, y lo que determina si te transforman o te desequilibran es la postura con que los recibes. Un árbol que ha crecido con raíces profundas puede doblarse en el viento sin romperse. Un árbol que ha crecido rápido pero sin raíces sólidas, ese sí corre peligro. Tus raíces son más profundas de lo que crees. Tienes décadas de experiencia vivida, de lecciones aprendidas, de situaciones que pensaste que no ibas a poder manejar y que manejaste de todas formas. Esa experiencia no es solo historia. Es estructura. Es lo que te sostiene cuando algo nuevo llega sin aviso y no tienes tiempo de prepararte del todo. Lo que está cambiando ahora puede estar en tu vida exterior, en tus relaciones, en tus circunstancias, o puede estar en algo más interno, en la manera en que te ves, en lo que crees que mereces, en lo que estás dispuesto a tolerar y lo que ya no. A veces los cambios más importantes no ocurren en el mundo de afuera sino en el mundo de adentro. Y cuando ese cambio interior es suficientemente profundo, reorganiza todo lo de afuera tarde o temprano. La señal de que un cambio importante está ocurriendo no siempre es dramática. No siempre viene con el estruendo de una revelación. A veces viene como una incomodidad difusa, como el deseo de hacer algo diferente sin saber exactamente qué. Como el cansancio de algo que antes funcionaba bien. Como una pregunta que aparece en los momentos quietos y que ya no tiene la misma respuesta de siempre. ¿Reconoces algo de esto? ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que antes encajaba perfectamente y que ahora se siente un poco apretado, un poco fuera de lugar?
Esa sensación no es un problema. Es información. Es tu sistema interno diciéndote que algo ha cambiado en ti y que lo de afuera todavía no ha terminado de ponerse al día. Este tipo de cambio, el cambio que viene desde adentro hacia afuera, es el más poderoso. Porque no depende de que las circunstancias externas sean favorables. Depende de ti. Y eso, aunque pueda sentirse más incierto que un cambio visible y concreto, te pone exactamente en el lugar correcto, en el centro de tu propia transformación. Hay algo que Leo hace cuando siente este tipo de movimiento interno que le ayuda más de lo que sabe. Tip 2. Las señales que Leo no esperaba y cómo interpretarlas correctamente. Hay una tendencia natural cuando algo cambia sin aviso, buscar la explicación fuera de ti mismo. Buscar la causa en el comportamiento de alguien, en un evento reciente, en una coincidencia que parece significativa. Y aunque el mundo exterior sí tiene influencia, las señales más importantes en este momento son las que vienen de adentro. Una señal que Leo a veces no espera es el aburrimiento. No el aburrimiento superficial de no tener nada que hacer. El aburrimiento profundo con algo que antes lo motivaba completamente. Cuando lo que antes te encendía empieza a sentirse plano, cuando el entusiasmo que ponías en algo ya no está disponible de la misma manera, eso no es ingratitud. No es falta de esfuerzo. Es que algo en ti ha crecido más allá de ese espacio y necesita uno mayor. Otra señal es la irritabilidad sin causa aparente. Cuando te encuentras molesto por cosas pequeñas, reaccionando más de lo que la situación merece, eso a menudo es la señal de que hay algo más grande sin procesar. La irritabilidad es como el vapor que sale por las grietas cuando hay presión interna. No es el problema en sí. Es el síntoma de que algo debajo de la superficie quiere salir. Hay también señales más sutiles. Los sueños que se vuelven más vívidos. La necesidad de más soledad de lo habitual. La atracción hacia conversaciones o ideas que antes no llamaban tu atención. La sensación de que ciertas personas o situaciones ya no tienen el mismo peso que tenían. Todas estas son señales de que algo en ti está recalibrándose, buscando una nueva alineación. El error más común es intentar resistir estas señales. Decirte que no debería ser así, que antes funcionaba bien, que no tienes razón para sentirte diferente. Pero las señales no piden permiso para aparecer. Y cuando las ignoras, no desaparecen. Se vuelven más intensas. El cuerpo tiene maneras muy creativas de comunicar lo que la mente quiere ignorar. La interpretación correcta de estas señales requiere algo que no siempre es fácil para ti, la disposición a no saber todavía. A estar en la pregunta sin necesitar la respuesta inmediata. Hay una madurez particular en poder decirte a ti mismo, algo está cambiando, no sé exactamente qué, y voy a darle el espacio para que se revele sin forzarlo. Esa postura, la del que observa sin juzgar, la del que recibe sin resistir, no es pasividad. Es una forma muy activa de participar en tu propio proceso de cambio. Porque cuando le das espacio a lo que está emergiendo, cuando no lo sofoques con la necesidad de controlarlo, se despliega con mucha más claridad de la que tendrías si lo forzaras a tener forma antes de estar listo. Las señales que no esperabas también pueden venir de la manera en que otros te responden. A veces, cuando algo en ti está cambiando, las personas de tu entorno lo perciben antes de que tú lo hayas nombrado. Te responden de manera diferente. Te hacen preguntas que antes no hacían. Te ofrecen oportunidades que antes no aparecían. Eso es el mundo exterior empezando a responder a la nueva frecuencia que estás emitiendo, aunque todavía no la hayas definido completamente. Lo que estas señales juntas te están diciendo es simple, no estás donde estabas. Y eso es bueno. El problema nunca es cambiar. El problema es cambiar sin darse cuenta, sin elegirlo, sin sacarle el aprendizaje que tiene adentro. Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado, orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. El viento que cambia antes de la tormenta y lo que Leo debe preparar. Hay un conocimiento muy antiguo entre quienes trabajan la tierra. El viento cambia antes de la tormenta. No durante. No después. Antes.
Y quien sabe leer ese cambio de viento tiene tiempo de prepararse, de proteger lo que necesita protección, de estar en el lugar correcto cuando la tormenta llegue. No para evitarla, porque las tormentas que tienen que llegar llegan de todas formas, sino para estar en la posición correcta para recibirla. Leo siente ese cambio de viento ahora. Y la pregunta no es si la tormenta llega, sino que tienes que preparar antes de que llegue. Que en tu vida necesita atención antes de que las cosas se intensifiquen. ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué decisión necesitas tomar? ¿Qué has estado postergando porque el momento no parecía el correcto, y que ahora el tiempo interno te está diciendo que ya no puede esperar más? Prepararse para un cambio grande no significa construir muros. No significa protegerte de todo lo que puede llegar. Significa lo contrario, soltar lo que ya no te sirve antes de que el cambio lo haga por ti. Porque cuando las cosas cambian de forma natural, cuando el proceso tiene su propio ritmo, lo que sueltas tiene la oportunidad de irse con dignidad. Pero cuando resististe demasiado tiempo y el cambio llega con fuerza, lo que te quita puede doler más de lo necesario. Piensa en los cultivos antes de la tormenta. El agricultor no trata de retener cada hoja en el árbol. Cosecha lo que está listo, protege lo que necesita protección, y deja ir lo que ya no tiene valor. No es abandono. Es sabiduría. Es saber distinguir entre lo que merece ser protegido y lo que ya cumplió su ciclo. En tu vida ahora mismo hay cosas en ambas categorías. Hay cosas que merecen toda tu atención y cuidado en este periodo de cambio. Relaciones, proyectos, compromisos con ti mismo que son fundamentales y que necesitan ser sostenidos conscientemente. Y hay otras cosas que ya cumplieron su ciclo, que ya te dieron lo que tenían para darte, y que sostener por inercia te está costando energía que podrías invertir en lo nuevo que se acerca. La preparación más importante que puedes hacer no es logística. Es interna. Es llegar a un acuerdo con la idea de que lo que viene es diferente a lo que fue. No mejor ni peor necesariamente, aunque puede que sí sea mejor. Diferente. Y la diferencia, cuando la recibes con apertura en lugar de resistencia, tiene la capacidad de sorprenderte de maneras que no podías imaginar. Hay también algo que vale la pena hacer en este periodo de anticipación: fortalecer tus fundamentos. No los externos, que pueden cambiar, sino los internos. Tu claridad sobre quién eres. Tu certeza sobre lo que valoras. Tu conexión con lo que te da fuerza más allá de las circunstancias. Esos fundamentos son los que te van a sostener cuando el cambio llegue con toda su intensidad. El viento que cambia antes de la tormenta es una advertencia, sí. Pero es también una invitación. Una invitación a estar más presente, más consciente, más despierto de lo habitual. Porque los periodos de cambio son los periodos en que más puedes crecer, siempre y cuando estés atento a lo que el proceso te está enseñando. Y lo que el proceso te está enseñando ahora tiene que ver con algo muy específico en tu naturaleza, algo que quizás no esperabas tener que revisar en este momento de tu vida. Tip 4. Lo que el cambio inesperado revela sobre la verdadera fortaleza de Leo. Hay una diferencia entre la fortaleza que se usa para resistir y la fortaleza que se usa para recibir. La primera es visible, reconocible, fácil de admirar. La segunda es más silenciosa, más profunda y más difícil de cultivar. Es la fortaleza que no necesita que las circunstancias sean favorables para mantenerse. Es la que no depende de que el mundo esté como tú lo quieres para poder estar bien. Los cambios inesperados revelan cuál tipo de fortaleza tienes más desarrollada. Cuando algo cambia sin avisar, la primera reacción dice mucho. ¿Buscas inmediatamente recuperar el control? ¿Intentas regresar lo más rápido posible a algo conocido? ¿O hay una parte de ti que puede hacer una pausa, respirar, y preguntarse qué hay aquí para aprender? Ninguna reacción es incorrecta. La necesidad de control frente a lo inesperado es completamente humana. Lo que importa es lo que sucede después de esa primera reacción. Si te quedas ahí, si el control lo es todo y la incomodidad de no tenerlo es insoportable, el cambio se convierte en una lucha constante. Pero si después de esa primera reacción puedes dar un paso hacia adentro, hacia la parte más tranquila y más sabia de ti, entonces el cambio se convierte en algo completamente diferente. Tu naturaleza tiene una grandeza genuina. No es vanidad. Es real. Has hecho cosas difíciles. Has sostenido a personas que necesitaban apoyo.
Has creado cosas que otros no se atrevían. Has tomado decisiones con valentía cuando la situación lo requería. Eso es real y merece ser reconocido, por ti primero. Pero hay algo que los cambios inesperados tienen la capacidad de mostrarte que ningún periodo de calma puede revelar: los lugares donde tu identidad está demasiado pegada a circunstancias externas. Los lugares donde tu sentido de quién eres depende de cómo van las cosas, de cómo te ven los demás, de si lo que construiste sigue en pie. Esos lugares no son debilidades en el sentido de defectos. Son áreas de crecimiento. Son los espacios donde todavía hay trabajo por hacer. Cuando algo cambia sin avisar y notas que tu sentido de valor fluctúa con ese cambio, eso es información muy valiosa. No para castigarte, para orientarte, para saber dónde necesitas construir fundamento. Porque la verdadera fortaleza no fluctúa con las circunstancias. Puede sentir el impacto, sí. Puede necesitar un momento para reacomodarse. Pero su núcleo se mantiene. Hay personas que han pasado por cambios enormes y han salido más sólidas de lo que entraron. No porque el cambio fue fácil, sino porque lo recibieron con la disposición de aprender de él. Con la honestidad de mirarse en él como en un espejo y reconocer lo que el espejo mostraba. Con la valentía de ajustarse sin perder lo fundamental. Esa es la versión de ti que este cambio inesperado está invitando a aparecer. No la versión que lo sabe todo, que tiene todo bajo control, que no necesita ayuda. La versión que puede decir: esto me tomó por sorpresa, voy a respirar, voy a mirar, y voy a encontrar en esto lo que tiene para darme. Y lo que tiene para darte es más de lo que imaginas desde el lugar donde estás ahora. Tip 5. Como Leo puede navegar la incertidumbre sin perder su centro. La incertidumbre es una de las experiencias más incómodas para alguien con la naturaleza de Leo. Hay en ti una orientación natural hacia la claridad, hacia la dirección, hacia saber a dónde vas. La ambigüedad no es tu estado natural de comodidad. Prefieres un desafío claro a una situación difusa. Prefieres saber que estás equivocado a no saber nada. La incertidumbre, esa zona gris en que las cosas están en proceso y todavía no tienen forma definitiva, puede ser especialmente difícil. Y sin embargo, los periodos de cambio traen incertidumbre inevitablemente. No porque algo esté mal, sino porque el proceso de transformación, por su propia naturaleza, requiere un tiempo en que las cosas antiguas ya se están disolviendo y las nuevas todavía no han terminado de formarse. Ese tiempo intermedio es incómodo, pero es también donde ocurren las cosas más importantes. La clave para navegar la incertidumbre sin perder tu centro está en distinguir entre lo que es incierto y lo que no lo es. Porque incluso en los periodos de mayor cambio, hay cosas en ti que no cambian. Tus valores fundamentales no cambian. Tu capacidad de amar con profundidad no cambia. Tu habilidad de comprometerte con lo que importa no cambia. Tu intuición, que ha sido desarrollada durante décadas de experiencia vivida, no se va a ningún lado. Aferrarte a lo que no cambia no es negación. Es ancla. Es la manera de mantenerte en contacto con tu centro cuando todo lo demás está en movimiento. Piensa en el marinero que navega en aguas difíciles. No puede controlar el mar. No puede saber exactamente qué vendrá después. Pero conoce su embarcación. Conoce sus habilidades. Conoce los principios básicos de la navegación que funcionan independientemente de las condiciones. Y eso, en un mar incierto, es lo que hace la diferencia. Hay también algo práctico que ayuda cuando la incertidumbre se hace pesada: enfocarse en lo que sí puedes hacer hoy. No en el panorama completo, que puede sentirse abrumador. No en todos los pasos que vendrán después. Solo en lo que está frente a ti ahora. El siguiente paso. La siguiente acción concreta que puedes tomar. Esa acción, aunque sea pequeña, te devuelve la sensación de agencia, de que tú participas activamente en lo que está pasando y no eres solo alguien a quien le pasan las cosas. Hay una trampa que conviene evitar cuando la incertidumbre está presente: la trampa de la distracción constante. Llenarlo todo de actividad, de ruido, de ocupación perpetua, para no tener que sentarse con la incomodidad de no saber. Esa distracción tiene un costo. Porque la parte de ti que tiene la información que necesitas, la que conoce el camino correcto aunque todavía no pueda expresarlo con palabras, esa parte habla en el silencio. Y si el silencio nunca está disponible,
esa voz no puede llegar. Periodos cortos de quietud, de presencia, de estar contigo mismo sin agenda, son especialmente valiosos en periodos de cambio. No tienes que meditar horas. No tienes que hacer nada extraordinario. Solo darle al silencio un poco de espacio. Y observar lo que aparece cuando no hay nada que lo llene. La incertidumbre, bien navegada, no te debilita. Te hace más flexible. Más adaptable. Más capaz de recibir lo que viene en lugar de solo esperar lo que planeaste. Y esa flexibilidad, que no es lo mismo que falta de dirección, es una de las cualidades más valiosas que puedes desarrollar en este periodo. Tu centro no está en tus circunstancias. Está en quién eres. Y quién eres no depende de que todo esté resuelto para ser válido. Tip 6. Lo que Leo pierde cuando resiste el cambio y lo que gana cuando lo abraza. Hay dos posiciones frente al cambio inesperado. La primera es la resistencia, el intento de mantener las cosas como eran, de volver al estado anterior, de encontrar la manera de que lo que cambió vuelva a ser lo que era. La segunda es la apertura, la disposición a ver qué hay en el cambio, a recibir lo que trae, a dejar que te lleve a algún lugar nuevo. La resistencia tiene su lógica. Lo conocido se siente seguro aunque no sea perfecto. Lo que funcionaba antes, aunque tuviera sus limitaciones, al menos era predecible. Y la predictibilidad, cuando la vida ha tenido sus propias turbulencias, puede sentirse como un valor en sí mismo. Así que resistir el cambio no es irracional. Es humano. Pero mira lo que cuesta. Resistir un cambio que ya ocurrió requiere una cantidad enorme de energía. Es como intentar detener el agua de un río con las manos. El agua sigue fluyendo, pero tus manos se cansan. Y esa energía que gastas tratando de mantener lo que ya no puede ser mantenido es energía que no está disponible para construir lo que viene. Hay otro costo de la resistencia que es más sutil. Cuando te defines demasiado por lo que era antes, cuando tu sentido de quién eres está construido sobre algo que ya cambió, la resistencia no es solo logística. Es existencial. Se siente como si el cambio te estuviera quitando algo de ti mismo. Y esa sensación, aunque no es literalmente verdad, puede ser muy convincente. Lo que pierdes cuando resistes el cambio no es solo la energía que gastas. Es también la información que el cambio trae consigo. Cada cambio, incluso los más difíciles, lleva información que el estado anterior no podía darte. Nuevas perspectivas. Nuevas oportunidades. La posibilidad de ver algo que el viejo estado impedía ver. Cuando estás ocupado resistiendo, esa información pasa a tu lado sin que puedas recibirla. Ahora, lo que ganas cuando abrazas el cambio. Lo primero que ganas es energía. La energía que antes se iba en resistir ahora está disponible para crear, para explorar, para construir. Hay una ligereza que viene de no pelear contra lo que ya es. No es resignación. Es eficiencia. Es elegir dónde poner tu poder de manera inteligente. Lo segundo que ganas es información. Cuando recibes el cambio con apertura, cuando te preguntas qué hay aquí en lugar de cómo deshago esto, empiezas a ver cosas que estaban ocultas. Conexiones que no habías notado. Posibilidades que la situación anterior no permitía. El cambio, visto desde la apertura, es como cuando se mueve un objeto grande de un espacio y de repente puedes ver lo que había detrás. Lo que estaba ahí todo el tiempo pero que no podías ver. Lo tercero que ganas es crecimiento. No el crecimiento que se planifica y se ejecuta en condiciones controladas. El crecimiento que viene de haber enfrentado algo real, de haberse adaptado, de haber descubierto en el proceso una capacidad que no sabías que tenías o que sabías que tenías pero que no habías necesitado usar de esa manera. Ese tipo de crecimiento es diferente. Es más sólido. Más tuyo. Más confiable. Abrazar el cambio no significa amar cada aspecto de él. Significa reconocer que está aquí, que ya es parte de tu realidad, y elegir conscientemente cómo quieres relacionarte con él. Desde el miedo o desde la curiosidad. Desde la resistencia o desde la apertura. Desde el por qué a mí o desde el que hay aquí para mí. Esa elección, que puedes hacer en cualquier momento, determina más de lo que imaginas sobre cómo va a terminar esta historia. Tip 7. Las oportunidades ocultas dentro del despertar inesperado de Leo. Hay algo
que los momentos de cambio abrupto tienen que los periodos de estabilidad no pueden darte la oportunidad de ver con claridad lo que normalmente está oscurecido por la rutina. Cuando todo está en su lugar, cuando las cosas fluyen con predecibilidad, hay una tendencia natural a no mirar demasiado de cerca. Las cosas funcionan bien. No hay necesidad de examinar. Pero cuando algo se mueve de repente, cuando el panorama conocido se reorganiza sin previo aviso, de repente tienes que mirar. No tienes opción. Y en esa mirada forzada, en esa atención que el cambio exige, a veces encuentras cosas que llevan mucho tiempo ahí pero que la comodidad de lo habitual impedía ver. Relaciones que merecen más atención de la que les dabas. Aspectos de ti mismo que habían quedado dormidos porque no había razón para despertarlos. Talentos que no usabas porque el contexto no los necesitaba. Deseos que habías guardado en algún cajón interior porque el momento no parecía el adecuado. El despertar inesperado es, entre otras cosas, una invitación a revisar el inventario. No con juicio, con curiosidad. ¿Qué está realmente aquí? ¿Qué de lo que tengo sigue siendo lo que quiero? ¿Qué he estado haciendo por inercia y qué hago por elección genuina? ¿Qué parte de mi vida refleja quién soy ahora y qué parte sigue reflejando quién era hace 5, 10, 20 años? Estas son preguntas que la comodidad no invita a hacer. Las hace el cambio. Y las respuestas, aunque a veces sean incómodas, son un regalo. Hay también oportunidades más concretas dentro del cambio inesperado. Cuando algo se mueve, se crean espacios nuevos. El espacio que antes ocupaba algo que ya cambió ahora está disponible. Y ese espacio, si lo usas conscientemente, puede ser llenado con algo que sirva mejor a quien eres ahora y a quien quieres ser. ¿Hay algo en tu vida que ha estado esperando ese espacio? Algo que has querido intentar, construir, explorar, pero que siempre parecía no tener lugar porque el espacio estaba ocupado por otra cosa. El cambio inesperado puede haberte dado exactamente ese lugar, aunque llegara de una manera que no elegiste. Hay también oportunidades en las relaciones. Cuando pasas por un periodo de cambio y las personas de tu entorno lo saben, los que se acercan en ese momento son generalmente los que tienen algo real para darte. Y los que se alejan, aunque duela, también te están dando información sobre la naturaleza de lo que compartían. Los momentos de cambio revelan la autenticidad de los vínculos. Y aunque esa revelación pueda doler, lo que te queda después, los vínculos que sobrevivieron la prueba, son los más valiosos de todos. Las oportunidades dentro del cambio inesperado no se presentan con etiqueta. No llegan anunciadas como aquí está lo que estabas esperando. Llegan disfrazadas de incertidumbre, de incomodidad, de preguntas sin respuesta todavía. Reconocerlas requiere la disposición de mirar debajo de la superficie de lo que se está moviendo y preguntar, ¿qué hay aquí además del cambio en sí? La respuesta a esa pregunta puede ser lo que esta etapa tenía destinado para ti desde el principio. Tip 8. La relación de Leo con el control y cómo soltarlo sin perder el timón. Control. Esa palabra tiene una carga particular para ti. No porque seas controlador en el sentido negativo, aunque a veces el miedo puede llevarte ahí, sino porque tienes una visión. Tienes una idea de cómo deberían ser las cosas. Tienes la capacidad de ver hacia adelante y de construir hacia donde ves. Y el control, para alguien así, no es un capricho. Es una herramienta de creación. El problema surge cuando esa herramienta se convierte en la única manera de relacionarte con el futuro. Cuando planificar se convierte en el único modo de sentirte seguro. Cuando el plan que diseñaste se vuelve más importante que los resultados reales que estás obteniendo. Cuando la necesidad de controlar cómo pasan las cosas empieza a costarle más a tu bienestar de lo que le aporta. Los cambios inesperados son los grandes maestros de esta lección. Porque llegan precisamente cuando no estabas preparado. Precisamente cuando no los planeaste. Precisamente cuando el control que tenías resultó ser más frágil de lo que pensabas. Y en ese momento, la tentación es apretar más, controlar más, planificar más, como si suficiente preparación pudiera evitar que lo inesperado vuelva a ocurrir. Pero no puede. Lo inesperado, por definición, no puede ser completamente prevenido. Y lo que puede cambiar no es la llegada de lo imprevisto, sino tu relación con él cuando llega. Soltar el control no significa no hacer nada. No significa navegar sin timón.
Significa reconocer la diferencia entre lo que puedes influir y lo que no puedes controlar. Lo que puedes influir merece tu atención y esfuerzo plenos. Lo que no puedes controlar merece otra postura, observación, adaptación, y la sabiduría de no gastar energía donde no puede tener efecto. Hay una imagen útil para esto: el navegante que trabaja con el viento en lugar de contra él. El viento no está bajo su control. Puede cambiar en cualquier momento. Pero el navegante habilidoso no lucha contra el viento. Aprende a leer sus patrones. Ajusta las velas para aprovechar lo que el viento da. Y llega a su destino, aunque no siempre por el camino que había planeado. Tú eres ese navegante. El destino, lo que realmente quieres, lo que realmente importa, sigue siendo tuyo para elegir. El camino exacto puede necesitar ajustes. Y la capacidad de ajustar sin perder la dirección, eso no es falta de control. Es la forma más sofisticada de liderazgo que existe. Soltar el control también libera algo en las relaciones. Cuando controlas demasiado, las personas de tu entorno lo sienten. Y aunque tu intención sea proteger, crear seguridad, asegurar buenos resultados, el efecto puede ser el opuesto. Las personas necesitan sentir que tienen espacio, que su aportación importa, que no todo está ya decidido antes de que puedan participar. Darles ese espacio no es debilidad. Es confianza. Y la confianza, cuando es genuina, genera algo que el control nunca puede: lealtad real. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Lo que Leo descubre sobre sí mismo en los momentos de cambio profundo. Hay una verdad que se aplica a quienes han vivido suficiente. Los momentos de cambio profundo no son donde pierdes quién eres. Son donde descubres quién eres de verdad. La estabilidad te muestra cómo funcionas cuando todo va bien. El cambio te muestra qué hay debajo de todo eso. Y lo que hay debajo, descubierto con honestidad, es siempre más rico y más complejo de lo que la superficie permite ver. Leo, en los momentos tranquilos, proyecta. Proyecta fortaleza, confianza, calor. Y todo eso es real, no es performance. Pero hay capas debajo. Hay miedos que no muestras porque tu identidad está construida sobre ser fuerte para los demás. Hay dudas que no verbalizas porque la imagen de quien sabes ser no las incluye. Hay necesidades que no expresas porque expresarlas te haría sentir vulnerable de una manera que no siempre estás dispuesto a tolerar. Los momentos de cambio profundo son los que traen esas capas a la superficie. No para humillarte, para completarte, para mostrarte la totalidad de quién eres, no solo la parte que ya conoces bien. ¿Qué descubres cuando algo cambia sin aviso y no puedes usar tu mecanismo habitual de control para manejarlo? Descubres que tan profundas son realmente tus raíces. Descubres en qué relaciones encuentras apoyo genuino cuando lo necesitas. Descubres qué valores se mantienen firmes cuando la presión aumenta y cuáles, que pensabas que eran sólidos, resultan ser más flexibles de lo que creías. Y descubres también tus propios recursos, esas capacidades que no sabías que tenías o que sabías que tenías pero que nunca habías necesitado usar de esta manera particular. Lo que Leo descubre en estos momentos es que su fortaleza no estaba donde pensaba. No estaba en las circunstancias externas favorables. No estaba en el reconocimiento de los demás. No estaba en tener el control. Estaba, como siempre estuvo, en algo mucho más difícil de ver y mucho más imposible de quitar: la capacidad de seguir siendo tú mismo incluso cuando todo a tu alrededor está en movimiento. Esa capacidad, cuando la descubres de verdad, cuando la tienes en las manos de manera concreta porque la acabas de usar, cambia tu relación contigo mismo para siempre. Ya no tienes que confiar en ella teóricamente. La conoces. La has visto funcionar. Y eso te da un tipo de seguridad interna que ninguna circunstancia externa puede construir ni destruir. Los momentos de cambio también revelan qué tan dispuesto estás a pedir ayuda. Para muchos Leo, esta es una de las lecciones más difíciles. Pedir ayuda puede sentirse en contradicción con la imagen de fortaleza que tanto valoras. Puede sentirse como admitir que no puedes solo, lo cual puede activar miedo sobre cómo te verán los demás. Pero hay algo que la experiencia enseña con claridad:
Las personas que han llegado más lejos no son las que nunca necesitaron ayuda. Son las que supieron cuándo pedirla y a quién. La capacidad de recibir apoyo sin que eso disminuya tu sentido de quién eres. Esa es una de las formas más maduras de fortaleza que existen. Lo que descubres sobre ti mismo en los momentos de cambio profundo no es una revelación de debilidades que esconder. Es una expansión del mapa de quién eres. Y un mapa más completo siempre te lleva mejor que uno con partes faltantes. Tip 10. El otro lado del cambio inesperado y lo que Leo encuentra allí. Todo cambio tiene un otro lado. Un punto donde lo que se movió terminó de moverse y se puede ver con mayor claridad lo que el proceso produjo. No siempre es el lugar que habrías elegido si te hubieran dado a elegir antes del cambio. Pero es siempre un lugar que tiene algo que el lugar anterior no tenía, la experiencia de haber pasado por el proceso. El otro lado del cambio inesperado que estás viviendo ahora no está en el futuro lejano. Está más cerca de lo que parece desde el punto en que estás ahora. Los periodos de transición siempre parecen más largos cuando se está en el medio. La perspectiva desde dentro del proceso lo hace sentir interminable. Pero los procesos tienen su propio ritmo, y ese ritmo, cuando no se fuerza y no se resiste, tiende a ser más eficiente de lo que parecía. Lo que Leo encuentra en el otro lado del cambio inesperado depende en gran medida de lo que hizo con el cambio mientras estaba en él. El que resistió, el que gastó energía intentando volver al estado anterior, llega al otro lado más cansado, con menos recursos para construir lo nuevo. El que navegó con apertura, que aprendió del proceso, que se permitió ser transformado por él, llega con algo que no tenía antes. ¿Qué puede encontrar Leo en ese otro lado? Claridad sobre lo que realmente importa, comprada con el precio de haber tenido que decidir sin tener todo el panorama. Relaciones que sobrevivieron la prueba y que por eso son más confiables que antes. Una versión de ti mismo que tiene más experiencia, más flexibilidad, más honestidad sobre quién es y lo que necesita. Y a veces, oportunidades que el estado anterior no permitía, que estaban esperando que algo cambiara para poder aparecer. El otro lado también trae una forma particular de gratitud. No la gratitud fácil, la del que dice gracias cuando todo va bien. La gratitud difícil, la del que puede decir, honestamente, que lo que pensó que era un golpe terminó siendo una apertura. Que lo que llegó sin avisar terminó trayendo algo que no habría podido obtener de ninguna otra manera. Esa gratitud, cuando llega, es profunda. Es real. Y cambia la manera en que miras el futuro. No todos los cambios inesperados tienen esta historia. Hay cambios que simplemente son pérdidas, y las pérdidas merecen ser lloradas, no decoradas con narrativas de crecimiento prematuro. Pero hay en ti la capacidad, desarrollada con los años, de encontrar en casi cualquier situación algo que tenga valor. No negando el dolor, sino mirando más allá de él, hacia lo que el dolor trae consigo. Y lo que este cambio particular trae consigo, Leo, es algo que lleva tiempo intentando llegar a ti. Algo que solo podía llegar por esta vía. Algo que, cuando lo veas claramente desde el otro lado, vas a entender que siempre estuvo destinado para este momento de tu vida. Has recorrido hoy algo importante. No solo ideas sobre el cambio, sino algo que toca de cerca lo que estás viviendo. El cambio inesperado que sientes en este periodo no es un accidente. No es algo que te está pasando de manera caprichosa. Es parte de un proceso más largo que tiene su propia lógica, aunque desde adentro esa lógica no siempre sea visible. Lo que hemos explorado juntos es esto, que sentir el cambio antes de verlo es una capacidad tuya, no un defecto. Que las señales que el cambio manda, aunque no sean las que esperabas, tienen información valiosa si estás dispuesto a recibirla. Que prepararse para lo que viene no es construir muros sino soltar lo que ya cumplió su ciclo. Que los cambios inesperados revelan la fortaleza real, la que no depende de las circunstancias. Que navegar la incertidumbre sin perder el centro es posible cuando sabes dónde está ese centro. Que abrazar el cambio no significa amar cada aspecto de él sino elegir conscientemente cómo relacionarse con él. Que dentro del cambio hay oportunidades esperando ser vistas. Que soltar el control no es perder el timón sino aprender a trabajar con el viento. Que lo que descubres sobre ti mismo en los momentos difíciles es más valioso que lo que nunca tienes que descubrir porque todo va bien. Y que el otro lado de este proceso tiene algo esperándote que el lugar anterior no podía darte. Nada de esto requiere que seas perfecto.
Nada de esto requiere que lo tengas todo resuelto. Solo requiere que estés dispuesto. Dispuesto a mirar. Dispuesto a aprender. Dispuesto a ser transformado por lo que el proceso tiene para enseñarte. Porque Leo, en el fondo, no tiene miedo del fuego. Tiene miedo de un fuego que no controla. Pero el fuego que no controlas del todo, el que llega cuando no lo planeaste, ese a veces es el que más luz da. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.